Y estamos juntos una vez más para poder abrir la palabra de Dios. Y hoy con un tema súper importante. ¿Cuál es el impacto que los pensamientos tienen en la vida del ser humano? Si nosotros abrimos la palabra de Dios, vamos a encontrar allí en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 7, y allí dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Ahora, es impresionante lo que dice la Biblia. Es decir, tú eres lo que piensas. Los labios son un reflejo o expresan aquello que tenemos en nuestra cabeza. Palabras soeces es el reflejo de una mente contaminada. Hablas lo que piensas. Nosotros hablamos solamente un 10%, el 90% continúa en nuestra cabeza. Imagínate si ese 10% es sucio, es contaminado, es malo. Imagínate cómo está nuestro pensamiento. Es decir, tal es tu pensamiento, tal es él. ¿Quieres cambiar tu conducta? Cambia tu pensamiento. ¿Quieres cambiar tus acciones? ¿Quieres cambiar tu comportamiento? ¿Quieres cambiar tu vida? El cambio comienza por nuestra cabeza. Porque todo lo que hagamos solamente es un reflejo de aquello que nosotros pensamos. ¿Cuántas cosas en la vida nosotros mismos nos hemos encargado de arruinar o de poder superar situaciones? Por ejemplo, voy a partir de algo muy simple. Personas que despiertan el día lunes ya cansados, ¿verdad? Y personas que dicen, hoy es un día pésimo. Ya lo pensaste y ya lo hablaste y ya reforzaste. Y si tú crees en eso, ese día te va a ir pésimo. Nuestros pensamientos influyen grandemente en nuestras acciones. ¿Ya escuchaste aquel famoso poema del poder del pensamiento? Si tú crees que puedes, puedes. Tú crees que eres fracasado, eres fracasado. El pensamiento influye tanto, tiene un poder extraordinario. Ahora, nuevamente el texto, porque ¿cuál es su pensamiento? El pensamiento que está en su corazón, está hablando de pensamientos, corazón está hablando de mente, tal es él. Entonces yo te pregunto, ¿qué piensas? ¿A qué dedicas tiempo en la vida? Y nuestros pensamientos se forman en base a lo que nosotros vemos y lo que escuchamos. Ahora, es interesante que tradicionalmente, de manera tradicional, se ha entendido que la inteligencia es la capacidad mental de una persona. ¿Y cómo se puede medir esto? Bueno, a través de un examen de un coeficiente intelectual. Nosotros esto hemos escuchado alguna vez. Y allí tú puedes hacer un examen, un test, etcétera, etcétera, y tú puedes ver cuál es el grado de coeficiente intelectual. Solo que digo que esto es lo que tradicionalmente se entiende. ¿Por qué? Porque apareció un hombre llamado Howard Gardner, que él propuso en un libro la estructura de la mente y una teoría de inteligencia múltiple. Porque antes se creía que solamente era inteligente aquel que podía aprender más o que tenía la capacidad o la habilidad de aprender rápido, de comprender algo. Entonces, aquel que le demoraba, que le costaba un poco, decía, no, él no es inteligente. Sin embargo, allí tras ese estudio y ese libro de estructuras de la mente, él dijo así, todos somos inteligentes, solo que en diferentes aspectos. Entonces, no se trataba solamente de una habilidad que era la habilidad lógica con el cual se medía el coeficiente intelectual, sino también, ahora dice, nosotros somos inteligentes, pero cada uno en una habilidad distinta. Y allí nosotros conocemos las famosas 8 categorías de inteligencia, ¿no? Para repasar, por ejemplo, él dijo, algunos tienen la inteligencia naturalista, aquellos que le gusta todo lo relacionado con la naturaleza. Otros tienen la inteligencia musical, no todos lo tienen. Les gusta cantar, les gusta tocar un instrumento. Otros tienen la inteligencia lógico-matemático. Otros la inteligencia interpersonal, la capacidad de relacionarse fácilmente con las personas. O la inteligencia corporal kinestésica, aquellos que hacen malabares allí con su cuerpo, ¿verdad? O la inteligencia lingüística o la intrapersonal, una inteligencia interior. Pero hay una inteligencia interesante que lo llama la inteligencia espacial o existencial. Y esto tiene relación
con la moral de la persona. No he venido a hablar de los diferentes tipos de inteligencias. Hablamos de mente, del poder de la mente, y eso tiene que ver con la inteligencia que nosotros tengamos. Sin embargo, en el año de 1995 apareció otro psicólogo, periodista también él, llamado Daniel Goleman. Y él lanzó un libro que fue bestseller, es decir, el más vendido. Y allí apareció con una novedad, al cual él llamaba inteligencia emocional. ¡Wow! Y esto sí que es extraordinario. Entonces, ¿qué cosa es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad, escúchame bien, para identificar, para evaluar y para controlar nuestras emociones. ¡Qué inteligencia!, ¿verdad? La capacidad que tienes para identificar, para evaluar y para controlar tus emociones. Ahora, en ese libro destacaba por lo menos algunos aspectos distintivos de esta inteligencia. Me encanta. Conocer la mente del ser humano es tan profunda que ahora hay una ciencia o hay una carrera que se dedica a estudiar el comportamiento de las personas. Ahora, aquí él dijo, existen 5 aspectos distintivos cuando hablamos de inteligencia emocional. Una de ellas es, tenemos que aprender a conocer nuestras emociones. Número 2, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, a reconocer las emociones de los demás, a manejar nuestras relaciones con los otros y a automotivarnos solos para alcanzar nuestras metas. Que no necesitemos que alguien siempre esté allí empujando, motivando. No, nosotros tenemos la capacidad para motivarnos. Ahora, fíjate qué interesante, que esta es la inteligencia que hoy el mundo está buscando. Pastor, ¿eso qué relación tiene con la Biblia? Mucho, ahora te voy a mostrar. Mira, cuando tú sales de la universidad, es posible que tú hayas sido un brillante alumno o ahora estés en un puesto de trabajo, has ascendido, porque tienes un buen coeficiente intelectual. ¿Qué estoy diciendo? Eres inteligente o eres hábil para poder aprender, para poder con facilidad allí reconocer ciertas cosas o tiene la facilidad de poder aprender situaciones o cosas que tienen que ver con tu trabajo. Eso está bien. Tú puedes ser brillante en matemática, en historia, en lengua, en lo que tú quieras. ¿Está bien? Correcto. Sin embargo, el coeficiente intelectual te ayudará a conseguir trabajo porque eres brillante. Pero quien te ayudará a mantenerte en el trabajo no es tu coeficiente intelectual, sino es tu coeficiente emocional. Esto tiene que ver con relaciones. Hoy, las empresas, más que personas brillantes en conocimiento, buscan personas que sepan relacionarse, personas que sepan controlar sus emociones, personas que tengan ese tipo de madurez para poder enfrentar los problemas y los desafíos que la empresa les presenta. Eso es lo que se conoce hoy como coeficiente emocional. Y sabes una cosa, nuestro coeficiente emocional es aquello que nosotros alimentamos todos los días y esto tiene que ver con todo lo que nosotros vemos o escuchamos. Por ejemplo, mira, se hizo un estudio que mientras más miramos programas de entretenimiento que no nos ayudan a nuestro desarrollo personal, nuestra creatividad baja y nuestro rendimiento académico también. Es por eso que de allí muchos se preocupan y dicen, pero ¿por qué? ¿Qué pasó con mi hijo, verdad? Bajó en su rendimiento académico. ¿Qué cosa está mirando? ¿Cómo está alimentando su mente? Y tú sabes que esto es un principio bíblico. Si tú vas al libro de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice que nosotros somos aquello que vemos. Es por eso que en 2 de Corintios 3, 18 nos insta a contemplar a Cristo
Y mientras más contemplemos a Cristo a través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Él, nosotros nos pareceremos a Él, porque finalmente, con aquello que alimentamos nuestra mente, es la manera como nosotros vamos a reaccionar y enfrentar en la vida. Hablar del poder de la mente es impresionante. Pero ahora voy al punto principal. ¿Tú sabías que nuestras creencias moldean nuestras emociones? Wow, aquí estoy hablando de otro aspecto importantísimo, ¿verdad? Aquello que crees puede determinar la manera como enfrentas las circunstancias de la vida. Yo encuentro en la Biblia una historia impresionante. 2 hombres fueron tratados injustamente, Pablo y Silas. Fueron azotados, fueron llevados a la cárcel, colocados sus pies en cepo, ellos no podían moverse, y ellos, en lugar de lamentar la injusticia, en lugar de maldecir a la gente que le trataba así, ellos empezaron a alabar a Dios. Esa historia yo la encuentro en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16. Mira cómo el poder de sus creencias, de su fe, hacía que ellos puedan sobreponerse a la circunstancia más adversa de la vida. ¿Cuál es tu comportamiento cuando enfrentas diversas situaciones difíciles? Ellos tenían un coeficiente emocional basado en principios. Y ellos controlaban sus emociones porque sus principios estaban en la palabra de Dios. Su esperanza y su fe se sobreponía al dolor. Ahora te das cuenta cuán importante o cuánto influye aquello que creemos o en quién confiamos para enfrentar las diversas situaciones de la vida. En la Biblia yo encuentro por lo menos 3 ejemplos de 3 personajes que me ayudan a ver cómo funciona el poder de nuestro pensamiento. Por ejemplo, y cómo nuestras creencias o nuestros principios determinan la manera como nosotros pensamos y enfrentamos la vida. Encuentro, por ejemplo, a un rey Saúl. Este rey Saúl tenía una distorsión cognitiva de exageración y minimización. ¿Qué significa eso? Exageraba lo que no era importante y minimizaba aquello que sí era importante. Cuando habló con el profeta Samuel, él minimizó su pecado, dijo, lo que yo hice es tan pequeño. Y aquello que era insignificante y no valía la pena, él lo engrandecía. Hay muchas personas que minimizan aquello que no es importante y descuidan aquello que sí es importante. Encuentro otra historia allí en la Biblia de Salomón, y él tenía el racionamiento emocional. ¿Qué significa eso? Una distorsión también de nuestros pensamientos. Racionamiento emocional significa algo como alguien que dice, yo me siento fracasado y soy fracasado. Vive como fracasado porque así se siente. O aquel que piensa así, yo estoy por encima del mundo, por lo tanto soy invencible y hago lo que quiero. Cuando tú vas al libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 1 en adelante, él dice, yo dije en mi corazón, yo ahora probaré todo lo que me plazca en la vida. Y tú empiezas a ver, en los 10 primeros versículos, dice que él no se privó de nada. Tenía riquezas, tenía poder, tenía mujeres, tenía todo. Porque él se creía el más importante. Y como tenía dinero, trataba de satisfacer todo lo que él quería. Sin embargo, el versículo 17 dice, aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del sol es fastidiosa. En otras palabras, por más que traté de dar gusto a mi mente, a mi racionamiento lógico, yo terminé con una vida vacía. Y hay tantas personas hoy, ¿verdad?, que buscan allí aquellas emociones pasajeras. Y hay emociones que hacen que nuestro cerebro pueda tener picos de dopamina, donde hay alegría, hay euforia, mientras dura. Termina la fiesta, termina el alcohol, termina la cajetilla de cigarrillo
Tienes que probar más y necesitas ir un poco más allá para poder tener nuevamente esa alegría. Y eso te lleva a una esclavitud, pero finalmente a un vacío. Y eso sucedió con Salomón. ¿Cuáles son tus principios? Aquel que dice, la vida es corta y hay que disfrutarla, entonces vivirá la vida en base a sus creencias. Pero aquel que dice, yo tengo que cambiar mi mente, mis pensamientos, Dios tiene una promesa especial, porque no solamente está pensando en esta corta vida, sino también en la eternidad. Y es por eso que Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, sino que renovaos vuestra mente. Dios quiere cambiar tus pensamientos, y para cambiar tus pensamientos tú tienes que establecer tus valores y principios en la palabra de Dios. ¿De qué manera yo puedo reemplazar un pensamiento negativo con otro positivo? ¿Y sabes cuál es la mejor manera? El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. En otras palabras, estás pasando por un momento difícil en la vida. Estás pasando por una tragedia en la vida. Estás pasando por los sinsabores de la vida. Cambia tu manera de ver. ¿Cómo cambias? Reemplazando el dolor por la esperanza. Y empieza a mirar al cielo. Empieza a mirar con fe, con esperanza. Cuando tú colocas tu mirada en el cielo, es decir, en Cristo, cuando tu visión, cuando tu vida se enfoca en la palabra de Dios, entonces tu mente empieza a cambiar. Y a medida que tú vayas a leer la palabra de Dios, fortalecerás tu mente. Y sabes, podrás enfrentar la vida de manera diferente. Hoy quiero pedir que Dios pueda transformar mi mente y también tu mente. Porque nuestras acciones y la manera como enfrentamos la vida depende de cómo pensamos. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? Cambia tus pensamientos. Pero tú no puedes solo. Deja que Dios trabaje en ti. Todo lo que tienes que hacer es fortalecer tu inteligencia y tu mente con el poder de la palabra de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, gracias porque hoy hay tantas personas que toman esta decisión. Porque ellos quieren un cambio en su vida. Quieren que sus acciones, su comportamiento, conducta sea diferente. Mas no podemos si nuestra mente continúa siendo la misma. Queremos que renueves nuestra mente. Queremos que tu palabra limpie nuestra mente. Y a partir de hoy queremos fortalecer nuestros pensamientos porque nuestras creencias y valores van a estar basados solamente en tu palabra. Toma nuestra vida, entregamos nuestra mente para ser transformada por ti. En el nombre de Jesús. Amén.